Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos la clase número 4, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre la célula, la membrana plasmática y la división celular. Ok, entonces la primera parte que vamos a observar el día de hoy, en este caso la célula es la unidad básica de la vida, eso lo sabemos de cajón. Las células forman tejidos que a su vez van a formar órganos para formar un organismo, ¿verdad? Ahora bien, las plantas, animales, hongos, protistas y bacterias están compuestos de células. La teoría celular expone que todos los organismos vivos están compuestos de células que provienen de células y que para haber una reparación también se vuelve o se hace la división celular. Entonces, las características de las células, en este caso, almacenan ácidos nucleicos, material genético, producen proteínas que son estructuras conocidas como, o sea, van a producir proteínas en unas estructuras que se llaman ribosomas. Van a utilizar, en este caso, alimento que transportan energía química en forma de una molécula como ATP, que lo mencionamos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, ahora bien, las células contienen una membrana celular compuesta de lípidos y proteínas. Ok. Las células están como procariota que no tienen núcleos y eucariotas, en este caso, poseen núcleos. ¿Ok? Procariota significa etimológicamente pro, antes, cariota, núcleo, entonces antes del núcleo, lo cual indica entonces que el núcleo no está definido. En caso, por ejemplo, las bacterias. Un ejemplo son las bacterias, en este caso carecen de organelos celulares, pero aún así realizan las funciones, en este caso, de todas las células. ¿Sí? Ahora bien, eucariota con núcleo definido. Eu significa verdadero, en este caso, para que lo tengamos en cuenta. La única, digamos, célula que no contiene núcleo K son los eritrocitos o glóbulos rojos de nuestra sangre, ¿verdad? Ok, las células se clasifican también en animal por formar parte de los animales y célula vegetal. ¿Sí? Recordarle que este lo propuse Schwann y en este caso Sheldon, ¿sí? Y la teoría celular, Rudolf Virchow, ¿verdad? Ok. Las células eucariotas, por ejemplo, tenemos hongos, animales, plantas, protistas. Las bacterias son procariotas, ¿ok? Entonces, ahora bien, eh, la estructura y función de la célula, en este caso, cada estructura, en este caso, pues, tiene su relación con la función que realiza. En este caso, las células animales tienen similitud con otras células que se estudiarán a fondo, ¿verdad? En este caso, la variación entre los diferentes tipos de células radican en los organelos que contienen. Dependiendo del organelo, vamos a tener una diferenciación celular. Ok, en este caso, la diferencia entre organelo y citoplasma. En este caso, el organelo, en este caso, prácticamente tenemos lo siguiente, es la parte, digamos, sólida en una célula y el citoplasma forma parte, en este caso, eh, de la célula. El organelo y la parte líquida que se llama citosol, en este caso, forman parte del citoplasma. Es decir, citoplasma es esta parte, todo esto, que está conformado por organelos y el citosol, que es la sustancia líquida que está en la célula. La célula animal contiene lisosoma, ribosoma, núcleo, retículo endoplasmático, ya sea liso o rugoso, membrana celular, mitocondrias, que ustedes lo ven acá. Tenemos la membrana nuclear, o sea, que envuelve el núcleo, el aparato complejo de Golgi y centriolos, microtúbulos también. Ok. ¿Qué hace el lisosoma? En este caso, el lisosoma es una especie análogo, ¿verdad? de un estómago, ¿verdad? Dentro de la célula. Y lo que hace es, o realiza, en este caso, es la descomposición, ¿verdad? Prácticamente de material. ¿Qué puede ser en este caso de bacterias cuando se hace un proceso en la cual las defensas, pues, se comen a una célula, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una bacteria, por ejemplo? Y prácticamente, en este caso, el lisosoma, repito, tiene enzimas que actúan como un estómago dentro de la célula. Ahí tenemos el texto para que usted vaya leyendo, ¿verdad?
Núcleo. En este caso, el núcleo es el que va a contener, es como el motor, ¿verdad? Motor celular que contiene digamos, la molécula de la herencia, que es el ADN, y también contiene ese nucleótido generador o sintetizador, que es el ARN. En este caso, el núcleo contiene materia genética. El retículo endoplasmático, digamos, existe de dos tipos. Prácticamente son canales formados por membranas, ¿verdad? Que lo que tenemos que entender acá, en este caso ya sea si generan lípidos o generan proteína, entre otras sustancias. En este caso hay dos tipos, como yo lo mencioné. Está el retículo endoplasmático rugoso, que se encarga de ayudar a sintetizar proteínas porque van a contener ribosomas, y retículo endoplasmático liso que no contiene ribosomas, por lo tanto se encargan de formar los lípidos. Microtúbulos son parte del citoesqueleto, ayudan a mantener la estructura celular y al movimiento celular. Estos son componentes importantes de los cilios, los flagelos, el uso mitótico y otras estructuras. Centriolos. Estructura asociada con la división celular. Este organelo se encuentra en las células animales, se encarga de mover en dirección opuesta tal que estira la célula hasta que se segmenta, creando nuevas células. Recordar esto porque es muy importante cuando veamos mitosis. El aparato o complejo de Golgi se encarga de empaque de célula producida en la célula. En este caso, ¿cómo así? Se encarga de empaquetar las moléculas, ¿sí? Los empaquetes como un cuarto o una oficina que dice, le pone sellos a los productos, ¿verdad? Empaquetar los productos es lo que hace el aparato o complejo de Golgi. En este caso, prácticamente, eh, en las células eucariotas actúan del procesamiento, procesan la proteína, las clasifican, los sellan, les dicen, vos vas para el cabello, vos vas para para los huesos, etcétera. Eso es lo que hace el aparato de Golgi, clasificar, y al final se secretan las mismas. Ribosomas son las que fabrican las proteínas. En este caso, membrana nuclear. En este caso, se encarga de proteger el núcleo. Realmente el núcleo es, en este caso, donde se encuentra el material genético, como ya lo indicamos, ¿sí? Mitocondria se encarga, en este caso, de la formación de ATP. Es un organelo de gran tamaño y en este caso se encarga de utilizar los alimentos y convertirlos en energía. Recuérdense que ya vimos respiración celular. Membrana celular. Controla el movimiento de sustancia y le da forma y sostén a la célula. Separa el medio externo del interno, entonces tiene muchas proteínas que le permiten a la célula distinguirse de otras. O sea, como la membrana, o sea, es el envoltorio, ¿verdad? En este caso, así, esta es la membrana, entonces aquí como que tiene etiquetas, ¿verdad? Que yo soy un glóbulo rojo, por ejemplo, dice las etiquetas que están en son señaladores que están en la membrana plasmática, pero lo estamos viendo. Un ejemplo es, digamos, hágase de cuenta que es un glóbulo rojo, tiene glucoproteínas de tipo A. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Son lo que los distingue los demás. Glucoproteína A, entonces tipo de sangre A. Si tuviera B, tipo de sangre B. Si no tuviera ninguna de las dos, tipo de sangre O. Entonces es un ejemplo de lo que estamos hablando. Ok. Vacuolas, estructuras para almacenar, en este caso, y en este caso, intercambio de gases, excreción de desechos. Almacenan agua, iones, nutrientes, degradan las macromoléculas y participan en la elongación, o sea, alargarse, digamos, o alargamiento de la célula durante el crecimiento. Cilios y flagelos, en este caso, se encargan prácticamente del movimiento en medio acuoso. Generalmente esto sucede en medio acuoso. Y en este caso, por ejemplo, hablemos de flagelos, son, si por ejemplo el látigo que tiene el espermatozoide como eh, que tiene muchas mitocondrias que le sirve para mover al esperma. Entonces, ahora los cilios son como pequeños pelillos que ayudan en este caso a movimiento también. La célula vegetal. La diferencia es el cloroplastos, la vacuola, que es la vacuola central, la pared celular y, en este caso, la membrana celular.
Ok. En este caso, la pared celular prácticamente está hecho de carbohidratos y le coloca en este caso rigidez para la misma y para esta situación, en este caso le da protección, soporte a las estructuras celulares. En este caso lo contienen la mayoría de hongos y las plantas, pero los animales no tienen pared celular. Cloroplastos, donde se realiza la fotosíntesis, ya lo habíamos visto en la clase pasada. En este caso contiene prácticamente un pigmento que se llama clorofila, aunque algunos otros, ¿verdad? Tienen otros pigmentos que es xantofila, etcétera, 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 pero el general es, en este caso, el la clorofila. En este caso, y su átomo central o funcional, digamos, es el magnesio, por si lo quieren ver por ahí. En esta membrana es donde tienen lugar las reacciones de absorción de energía lumínica, o sea, están los fotosistemas que habíamos hablado. Resumen, este es lisosoma, su función, o sea, núcleo, función, retículo plasmático, depende si es rugoso o liso, microtúbulo, centriolos, aparato de Golgi, ribosoma, membrana nuclear, membrana celular, vacuola, cilios, flagelos. Aquí tendríamos, en este caso, del vegetal, en este caso sería membrana celular, vacuola, pared y cloroplastos. Ahora vamos a hablar de la membrana específicamente porque tenemos temas selectos para la misma. Muy bien, entonces continuando con la membrana celular, tenemos en este caso, ¿qué hace? En este caso, lo que realiza es delimitar, ¿verdad? El espacio intracelular o intersticial, ¿verdad? Del medio extracelular. En este caso tenemos transporte, permite el intercambio de material con su medio, o sea, ya sea que entre el material o salga el material. Receptora y transmisora. Se relaciona con, obviamente, captación de hormonas, proteínas, etcétera, mediante receptores en esa membrana. Entonces, eso es lo que realiza. Y también a punto de neurotransmisores, ¿verdad? Ahora bien, transporte a través de membrana celular. En este caso, prácticamente pueden ser expulsados como desechos o algunos nutrientes que van hacia afuera o algunas proteínas también que van hacia afuera, pero también pueden entrar, en este caso, materiales. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de transporte que hay? En este caso, el movimiento de material se llama difusión y tenemos en este caso transporte pasivo o difusión. Tenemos lo que son difusión simple y la difusión facilitada junto al transporte activo. En este caso, la difusión es la forma en la cual, pues, prácticamente atraviesan la bicapa fosfolipídica. Acá, por si no lo habíamos mencionado, eh, la membrana plasmática está conformada por una bicapa fosfolipídica. También hay proteínas, fosfolípidos, colesterol y glucoproteínas, también glucolípidos, que lo ven acá. Glucoproteínas, glucolípidos, esto, ¿eh? Y tenemos, como se dan cuenta, carbohidratos, acá, ¿ven? Aquí hay glucolípidos. Ok, ya con eso que estamos hablando entonces, en este caso por eso se llama el modelo de mosaico fluido. Ok, entonces ahora bien, la difusión es de que atraviesan la bicapa fosfolipídico, en este caso, ya sean líquidos o también gases, en este caso, y este movimiento es lo que se llama en física el calor y el mayor movimiento, mayor temperatura, o sea, tiene que ver la temperatura o el calor para que haya o no haya difusión. El transporte pasivo no necesita de energía por parte de la célula, ¿sí? No necesita, solo atraviesan como cuando pasa el oxígeno, ¿verdad? Y entonces, en este caso, existen dos tipos, la cual son simple y la facilitada. Es el movimiento, y cuando hablamos de simple, movimiento de moléculas o iones a través de la membrana sin necesidad de una proteína o algún portador, ¿verdad? Algún transporte, no tiene nada que ver. Por ejemplo, ósmosis, cuando el agua, ¿verdad? Va a ir a consumir donde haya mayor concentración de sales, él va a ir a disolver allá. Eso es el osmodiálisis y a través de canales o conductos puede registrarse por la permeabilidad selectiva, o sea, no se selecta cuáles pasan, cuál no pasa, ¿va? En eso que se llama permeabilidad selectiva, mecanismo de compuerta de conductos proteínicos, ¿ok? Entonces, ahora bien, ¿qué es la difusión facilitada? La difusión facilitada
a diferencia del simple, estos solo pasan a través de la membrana sin necesidad de alguna proteína, ¿sí? Sin necesidad de, en este caso, alguna proteína. En cambio, aquí hay una proteína que los recibe. Hagamos un pequeño dibujito. Entonces, aquí está la membrana bicapa fosfolipídica y aquí está una proteína que se encarga de recibir moléculas de agua. Hace cuenta que aquí está el agua y el agua, por ejemplo, no puede venir y pasar esta membrana. Este es el agüita. Pero hay una proteína que se llama aquaporina, que lo vamos a escribir acá, aquaporina, que se va a encargar de recibir. Entonces, esto sucedió gracias al transporte facilitado. ¿Quién facilita? La aquaporina como ejemplo. O sea, necesitamos de una proteína para la misma. Ok, transporte activo. Es el transporte que necesita de energía. ¿Y cómo la energía? Se preguntará en forma de ATP. Entonces, los portadores de tipo activo necesitan energía, ¿sí? Es lo que tienen que comprender. Necesitan energía, ¿sí? Bien, entonces esto dependiendo de la gradiente de concentración o en contra de un gradiente eléctrico. Van en contra, mientras, por ejemplo, el ósmosis va a favor. Ellos van en contra y el simple va a favor. ¿Sí? Es por eso, como van en contra, necesitan energía para ir en contra de esa gradiente, ¿sí? Y la forma de energía que necesitamos es el ATP. Un ejemplo sería, en este caso, la situación de la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Y esa, ¿qué es lo que hace? Es el impulso nervioso. A continuación vamos a presentar en este caso un ejemplo. Aquí está la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Como cuando se da una estimulación en la neurona, es importante en el impulso nervioso que usted piense que usted viva, ¿verdad? Gracias a un tipo de transporte activo en este caso, y también hay transporte activo secundario como el canal de calcio que sucede o se necesita prácticamente para que salgan los neurotransmisores. Sí, pero eso es tema ya aparte, ¿verdad? Entonces vamos a dirigirnos a nuestro simulador. Como usted está observando, tenemos una neurona del simulador que se llama PET. Hay concentración de sodio que está al 10 milimolar y potasio dentro de la neurona, ¿verdad? En este caso, 140 milimolar. O sea, dentro de la neurona hay más concentración de potasio y afuera de la neurona hay más concentración de sodio. Si usted estimula porque necesita ATP con ATP, mire, vea ese movimiento, ¿sí? Y eso es una membrana celular, pues, ¿vea? Es una membrana celular y ahí están los canales en la cual pasan y se da cuenta de que hay un equilibrio y este equilibrio justamente se llama equilibrio de Gibbs y Donan. Si quiere buscar equilibrio de Gibbs y Donan. ¿Sí? Mire, ahí usted puede ver esa situación porque tiende otra vez al equilibrio, porque si se desequilibra, pues el equilibrio de Gibbs y Donan le va a dar se le va a torcer la cara, ¿va? Es lo que sucede a veces porque hay un desequilibrio en ese impulso nervioso y un sobreimpulso, pues da en este caso ese problema, ¿verdad? Ese problema nervioso, eso estamos hablándolo a nivel químico, no estamos hablando si son problemas, qué preocupaciones, nada de eso estamos hablando. En este caso, un problema a nivel químico. Véalo usted, mire, aquí está el equilibrio de Gibbs-Donan, vea. Pero no solo es para, digamos, la membrana, también se estudia para membranas semipermeables de cualquier tipo de sodio, de cloro, etcétera, 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 y más, etcétera. ¿Sí? Ok, entonces esta es la primera parte, vamos con la segunda parte.
Muy bien, continuando entonces con la segunda parte, tenemos en este caso la reproducción celular. En este caso, eh, la división celular prácticamente sirve para el crecimiento del individuo, reponer células envejecidas, deterioradas, reparar heridas, etcétera, etcétera. Y esto es mitosis. Meiosis para la creación de células reproductoras, o sea, los gametos, que son los espermas, los óvulos y los esporas. Sí, las esporas, perdón. El ciclo celular, en este caso, empiezan como una doble carga en este caso de genes, 2N, se divide 2N, en este caso, y sigue siendo 2N. ¿Qué es esto? O sea, sigue siendo 2N, esto es mitosis. La meiosis se parte en dos, esa carga solo queda como N, pero lo veremos en su momento. El ciclo celular separa dos etapas, la interfase, que es la etapa más larga, y en este caso la mitosis. En este caso, la meiosis es como hablar de una doble mitosis para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora bien, no sufre en este caso cambios visibles en el núcleo, pero tiene una intensidad, ¿verdad?, en la actividad metabólica, sintetizar proteínas, duplicar material, entre otras cosas. Aquí sí se ve el deterioro del núcleo, el movimiento de los cromosomas, etcétera, en la división celular. Ok, interfase periodo G1, en este caso, lo que hace es que crece la célula, sintetiza más proteínas y los organelos se duplican también. Si hay 5, solo es un ejemplo, si hay 5 mitocondrias, ahora hay 10. Es lo que pasa, por eso crece la célula. Pero hay un problema. Cuando hay, digamos, hay células que ya no se dividen, como las neuronas o las células del corazón, entran al periodo G0, no G1, por lo que nunca se dividen. Por eso las neuronas tienden a desaparecer por excesos, alcohol, drogas, etcétera. Entonces, ahora bien, periodo S, síntesis S, se sintetiza nuevo material genético y aquí es donde se da la replicación del ADN y lo que va a suceder es que digamos, se sintetiza el ADN, se duplica, si habían 46 cromosomas, ahora van a haber 92, van a haber más proteínas histonas y en este caso, por ende, el ADN se duplicó. Ok, periodo G2. En este caso, la célula se prepara para la división, se sintetizan las proteínas del uso acromático, ¿sí? O microtúbulos de uso y se duplican los centriolos. Recuerden, los centriolos, muy importantes, se van, digamos, a lados opuestos para, en este caso, que se divida la célula en dos, lo habíamos dicho, ¿verdad? Aquí son unos ejemplos de la fase, ¿verdad? De algunas células. Aquí está resumido lo que acabo de hablar. Ahora bien, control celular. En este caso, ¿quiénes realizan el control celular? Unas ciclinas que se llaman CDKs, que son ciclinas dependientes de quinasas, ¿sí? Entonces, los que hacen, en este caso, el control CDKs, ¿sí? Las CDKs, ¿sí? Recuérdense de eso, son como los policías de tránsito, ¿verdad? ¿Será que están bien los cromosomas? ¿Será que se puede dividir bien? Y es lo que sucede en la división celular. Hay dos tipos de genes, protocongenes, estimulan la división, y genes supresores de tumor, o sea, inhiben la división. En este caso, la protocongenes, en los genes supresores de tumor, alteran el orden final de la célula. En este caso, ¿y qué pasa? Si hay mucho protocongenes, estimulan la división dando un tumor, y un tumor puede ser benigno o maligno, usted sabe. En este caso, un tumor, en este caso benigno, pudo haber sido cualquier parte que nos ha ayudado a desarrollarnos o que realmente no dé algún dolor o problema. Pero un tumor maligno, por ejemplo, puede suceder y da cáncer, ¿verdad? Metástasis, cuando explota se va al torrente y nos da cáncer. Entonces es lo que tenemos que ver. Entonces eso es. Ahora bien, bien, continuando en este caso, donde nos quedamos, en este caso podría dar cáncer, ¿verdad? Entonces ahora bien, eh, las células se vienen de otras células, como ya lo dijimos en la teoría celular. En este caso, pues obviamente toda la célula que nosotros somos vienen de células, desde que fue un esperma y un óvulo. Después, en este caso, se dio la partición de eso, que ya estaba fecundado, partición y así, hasta que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, a lo largo, las células vienen de otras células, gracias a la mitosis. En este caso, cada,
Cada célula solo se puede dividir entre 80 y 90 veces y en este caso, mm, ¿cómo surge otra nueva vida entonces a partir de esto? Pues porque obviamente el esperma no se divide en dos y da otro esperma, ¿va? Entonces aquí es como que la parte primordial o la esencia. Y existe un reloj biológico y lo que se llama en este caso la programación de la muerte de una célula se llama apoptosis y es una especie de suicidio celular. Ok, control de las células, como vuelvo a decir, CDKs, CDKs. Aquí está, CDK4, CDK, CDK1, etcétera, etcétera, etcétera. Ciclinas dependiente de quinasa. Ok, entonces, ahora bien, ahí están las situaciones para que usted lo tenga en cuenta. Ok, mitosis tiene cinco fases: profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. Esto va después de la interfase. Aquí hay una ápice de cebolla donde ustedes observan microscópicamente qué es cada fase. La interfase, como ya lo mencionamos, hay G1, S y G2. Como ya lo mencionamos, aquí ven, anteriormente, aquí lo hablamos, ¿sí? Ok. Entonces, se observa el nucleolo, la cromatina aparece dispersa. En este caso, para la misma, la envoltura nuclear está intacta, solo se observa una pareja de centriolos. Profase, la primera fase, el nucleolo ha desaparecido, ¿ven? La cromatina se condensa, aparecen filamentos gruesos, se quedan en lugares a los cromosomas. En este caso se empieza a condensar y es realmente está así nuestro material genético. Se condensa para dar esa especie como de X que vemos a veces en las figuras, ¿verdad? Y la envoltura nuclear va desapareciendo, los centrioles se dividen y aparecen el uso acromático o microtúbulo de uso. ¿Y qué está bien? En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador. Aquí están los microtúbulos de uso o uso acromático, ¿sí? Ok. Y en este caso, algo muy importante. En este caso, tienen cinetocoros, ¿verdad? En este caso, que es una especie, digámoslo, análogo a un gancho, ¿no? En la cual se enganchan al uso acromático, ¿sí? Dese cuenta, ¿sí? En este caso, las cromátidas, que eran estas que están acá, se van a polos opuestos en la fase de la anafase, ¿sí? En este caso, eh, interaccionan los cinetocoros con el uso cromático, como ya lo había dicho, miren, ¿ok? Telofase aparece un nuevo núcleo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y en este caso se divide, se empieza a desaparecer, o sea, esta parte, porque se rompe y se divide en dos la célula. Citocinesis es la parte cuando ya la célula se dividió en dos. Citocinesis en, digamos, células animales y en este caso la vegetal. Vean una gráfica de cómo sucede, vean. Interfase, profase, vean la metafase, bien, y citocinesis. Vean la gráfica. Ok, si gustan le dan atrás para que lo vean. Función e importancia de la mitosis, desarrollo, para que en este caso, pues como forman parte del individuo, pues el desarrollo, ¿verdad? Crecimiento, pues éramos solo una célula fecundada, pues como empezamos a ser nosotros, ¿verdad? Pues gracias a la mitosis. Reparación, como cuando a usted le truena el oído, se murió una pequeña célula y ahora ya el cuerpo busca reemplazarlo, ¿sí? Y cuando ya no puede, pues obviamente uno pues empieza a tener la sordera, ¿verdad? Entonces, ahora bien, esto muy importante, que la célula mamá tiene la misma información genética que la célula madre, no hay una diferenciación. La meiosis, en cambio, sí va a haber diferenciación. Cuando hay en los humanos 46 cromosomas, en este caso, son diploides, ¿sí? O sea, 2 de a 23, 46. Pero cuando son gametos como óvulos espermatozoides, en este caso, solo tienen la mitad, o sea, N.
haploides. A estos se le llaman haploides y 46 diploides, o sea, el doble, 46, por eso 2N. N la carga cromosómica, 23 por 2, 46 di del 2 y haploide, haploide, diploide. Cuando se une el óvulo y espermatozoide, la célula se llama cigoto, ¿sí? Entonces, y eso es lo que tenemos que ver en esa situación. O sea, meiosis es de tipo de reproducción sexual y mitosis es asexual, ¿sí? Ok, comparación entre mitosis. Vean, acá como ya dijimos, la mitosis genera dos cargas cromosómicas, o sea, diploide siempre. Aquí no. Sucede una primera mitosis, que es la que se lleva a cabo acá, meiosis uno, ¿sí? O sea, es una especie de mitosis. Miren, acá va bien, miren. Hasta aquí, vea, es lo mismo, dese cuenta. Pero justamente este todavía se divide en dos sin pasar por interfase. O sea, aquí, ¿cuál es la diferencia de la segunda división? Es que no hay interfase. Y si no hay interfaz, no hay G1, no hay nada de eso, entonces ya los cromosomas ya no se duplican, ya los organelos ya no se duplican, es lo que tienen que tener mucho en cuenta, ¿verdad? Entonces por eso ya ya quedan con la mitad de los cromosomas. Espero que me hayan entendido. Ok, muy bien, vamos a seguir. Ok, entonces meiosis, en este caso la primera división se llama reduccional y en este caso se separan los cromosomas homólogos. Ok, las células resultantes ya son haploides. La segunda visión meiótica se separan las cromátidas hermanas entre las células hijas. Se obtienen cuatro células hijas con la mitad de cromosomas que la célula madre. ¿Sí? Y algo muy importante, no se parecen a la célula madre. Primera división meiótica. La profase uno es una etapa muy larga, ¿verdad? En la que se produce un sobrecruzamiento o entrecruzamiento, intercambio de fragmentos. Por eso, a veces, en este caso, pues, usted y sus hermanos no se parecen, ¿verdad? Porque aquí hubo un entrecruzamiento de caracteres. Ok, tiene varias etapas, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Aquí está, ¿eh? El texto de leptoteno, ¿sí? Aquí está el cigoteno, ¿sí? Observe, mire. Aquí está el paquiteno, mire, se intercruzan, ¿ve? Aquí está el famoso que le dicen ustedes en las pruebas, el crossing over, ¿sí? O entrecruzamiento, mire. Dese cuenta, se intercruzan, se cambian la información, por eso no nos parecemos a ninguno de nuestros hermanos, ¿no? Ok, el crossing over, miren, listo. Ahora bien, en el diploteno, el lugar donde se unen estos que están acá se llaman quiasma, ¿sí? Uniones se llaman quiasmas, ¿sí? Se forman quiasmas, se unen, vean, se unen y aquí hay quiasmas, ¿sí? Ok, ahora miren, quiasmas, vean, no es lo mismo al crossing over. Crossing over se cambiaron la información. Cuando se unen se llaman quiasmas y es lo primero que hace la división, ¿verdad? Vean, la división. Obsérvelo. Ahora veamos la figura. Mire, crossing over, dese cuenta, se cambiaron, quiasmas, vean, quiasmas se unieron, vean, están unidos, quiasmas por quiasmas. Se dividen y es la primera división, ¿ok? La meiosis observe de nuevo, de lo mismo, miren, aquí está de hecho la gráfica de cómo está en este caso el crossing over, ¿verdad? Comparación entre mitosis y meiosis, en este caso, para que se den cuenta, démonos cuenta de lo siguiente. En este caso, veamos lo siguiente. Aquí aparece la meiosis 2, ¿sí? Entonces, ahora bien, de nuevo, profase 2, miren, cuando ya sucedió quiasma y todo el asunto, aquí ven, se vuelve a formar el uso. Ahora vean, los homólogos, pues ya se separan, ¿eh? Ya se separan los homólogos. Como así, profesor? Vean, los cromosomas aquí no es que sea, por ejemplo, como sucedió en la mitosis, ¿verdad? Que si lo vemos por acá,
mitosis, vea, que este es un cromosoma homólogo, ¿ve? Pero no se unen por quiasmas, vean, no se unen por quiasmas, observen, no se unieron. Y los cromosomas homólogos se partieron en dos, ¿no? Ok, en cambio, aquí sucede quiasmas, miren, uno que tiene sus cromosomas homólogos y el otro que también tiene sus cromosomas homólogos se unen, ¿vean? Y, o sea, por lo tanto, este se va para allá y este se va para allá. O sea, un cromosoma, por decirlo, mire, mire, observe, quiasma. En cambio, en este caso, en lo que sería la meiosis 2, ahora sí, ya los homólogos que ya se hicieron intercruce, crossing over, etcétera, miren, ya diferentes, miren, todos diferentes, vean, diferente, 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 ninguno se parece, ¿sí? Y eso es la meiosis 2, ¿sí? Separación de cromátidas hermanas. ¿Muy bien? Meiosis solo tiene una división, meiosis tiene dos, número de células hay dos y meiosis sale cuatro. Aquí todas son diploides, aquí suceden que son haploides. Ocurren células somáticas, muy importante, y aquí ocurren células germinales. Anafase se separa la cromátida y en la fase uno se separan los cromosomas, no cromátidas. Recombinación, no, aquí sí hay recombinación por el crossing over. Cromosomas idéntico lo de la madre y aquí nada, de nada, de nada. ¿Ok? Importancia de la meiosis, pues obviamente es la reproducción sexual en su máxima expresión. Y entonces la variabilidad de las especies llamen que sean diferentes, pues no nos parecemos a papá. ¿Sí? Mutación. En este caso, cuando hay variabilidad genética, tal vez sucede por mutación, algo cambió en el ADN, sale otro ser, por ejemplo, un qué sé yo, un caballo más grande de sus padres, ¿va? Una mutación, algo pasó. Mezcla de cromosomas de individuos distintos, reparto al azar de cromosomas maternos, o sea, como hay un crossing over, no se sabe qué parte exactamente vea, si son los colochos de mi papá o el rizado del cabello de mi mamá, ¿va? No, no se sabe. Mezcla al azar de información genética materna y paterna, ¿ok? Y esto da paso a espermatogénesis. En este caso, espermatogonio, 46 cromosomas, espermatocito primario, espermatocito secundario, ¿vea? Y espermátida. Cuando maduran, se llaman espermatozoides, ¿sí? Primera división meiótica, segunda división, ninguno de estos se parecen en información. Ovogonio, ese en ovogénesis, ovogonio, 46 cromosomas, ovocito primario, y en este caso, algo muy importante, ambos tienen XY, XY, ¿sí? En cambio, aquí sigue llevando X, X, Y, Y, dependiendo cuál de estos vaya a fecundar para dar un XY o XX, XX mujer, XY varón. ¿Ok? Entonces, aquí es ovocito primario, ¿sí? Ahora bien, se divide en dos y sucede que ya da un primer cuerpo polar. El cuerpo polar se divide, ¿sí? Aquí miren, se parece. Vean, aquí da un ovocito secundario y da primer cuerpo polar. El cuerpo polar todavía se divide en dos, da dos cuerpos polares y este se parece a este que dio un cuerpo polar. Y estos son, en este caso, los famosos quistes que van a tener a veces mucho dolor, etcétera, los quistes ováricos, porque son parte de los cuerpos polares que nació o vino desde la ovogénesis. Muy bien, entonces este es el tema de hoy. Espero que les sirva para algo. Entonces, y ahí van a estar las preguntas. Esta semana no hay preguntas, sino que hasta la otra va a haber preguntas. Esta semana solo estudien los videos y cualquier cosa estamos ahí a la orden.